otra información que también ha estado marcando en los últimos días tiene que ver con el caso Monsalve. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, no descartó que Manuel Monsalve sea formalizado por fraude al fisco luego que se detectara que de los 50 millones de pesos destinados a gastos reservados solamente quedará 1 millón cuando dejó su cargo. Max Frick nos va a actualizar este tema. Hola, Max. Hola Pati, hola Roberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, y durante esta jornada el propio subsecretario Luis Cordero dijo también que ellos ya pusieron esos antecedentes en conocimiento de Contraloría, que finalmente es la entidad que tiene que hacer esta auditoría para determinar si efectivamente estos gastos fueron utilizados para el destino correcto, vale decir, para labores de inteligencia, de seguridad como establece la ley. Por lo tanto, va a tener que ser el propio ex subsecretario Manuel Monsalve el que deberá poder acreditar que esos gastos fueron realizados en el contexto de la ley. Lo cierto es que, de no ser así, probablemente el Ministerio Público podría abrir otra arista en el caso de gastos reservados y que podría tener que ver con algún tipo de delito de presunto fraude al fisco. Durante esta mañana, el abogado Lino Dizzi visitó a Manuel Monsalve acá en el anexo Capitán Llaver, ubicado en el centro de Santiago, y se refirió a este caso también. Dijo que su representado es inocente de cualquier delito funcionario, vale decir, mientras ejercía su cargo, al igual como de los delitos sexuales, vale decir, sigue ratificando la inocencia de Manuel Monsalve. Además, dijo que la jornada de ayer finalmente se presentó este recurso de apelación, por lo tanto, en los próximos días probablemente el Tribunal de Alzada, vale decir, la Corte de Apelaciones, va a tener que determinar la sala para que el Ministerio Público vaya a litigar junto a la defensa de Manuel Monsalve, porque evidentemente los tres abogados defensores han manifestado que es injustificada la resolución del séptimo Tribunal de Garantía con respecto a la medida cautelar de prisión preventiva y que ellos creen que lo más correcto sería que se revocara por un arresto domiciliario, que es lo que han por lo menos manifestado durante todo este tiempo. Seguramente el Ministerio Público va a presentar los antecedentes en esa audiencia para confirmar lo que ellos dicen, que existe un peligro para la seguridad de la sociedad de parte de Manuel Monsalve en base a el carácter de los delitos, la gravedad de estos, la reiteración de delitos y también la pena asignada a esto. Va a ser una audiencia que seguramente, decía Lino Dizzi, se va a dar tal vez mañana o incluso puede ser el día jueves en la Corte de Apelaciones, así que vamos a estar muy atentos a esa situación por la cual habló Lino Dizzi hoy día. Dijo que hay 2 recursos interpuestos de parte de ellos. Uno es el recurso de amparo por la seguridad de Manuel Monsalve. Sabemos que hubo a lo menos 2 situaciones investigadas por el Ministerio Público, un delito de amenazas que se habría hecho de parte de Antonella Marchán, una mujer que se encuentra privada de libertad del clan de los Marchán, y otro que se habría revelado de parte de la Seremi de Justicia de Valparaíso, que fue notificado al Ministerio Público de Valparaíso, y esto lo hicieron llegar a la región de O'Higgins de parte de un exfuncionario de Gendarmería que aparentemente habría detectado algo que podría poner en riesgo la seguridad de Manuel Monsalve. Por lo tanto, se le trasladó desde Rancagua hasta acá. Vamos a escuchar lo que dijo Lino Dizzi con respecto a estos recursos que se han presentado, el de amparo y el recurso de apelación, en donde ellos buscan revertir esta medida cautelar de prisión preventiva. Son 2 cuestiones distintas. El recurso de amparo está presentado a propósito de los problemas de seguridad que supone la medida cautelar para Manuel Monsalve, específicamente respecto de la capacidad de Gendarmería de poder entregarle seguridad. Y el recurso de apelación es una cuestión de fondo, es volver a revisar los antecedentes y la justificación de la resolución del juzgado de garantía que decretó su prisión preventiva. Las 2 cosas entendemos que deberían tener como consecuencia que la prisión preventiva en un caso se revoque y eventualmente se decreten otras medidas cautelares, y por otro lado que no se lleve a cabo la prisión preventiva en un lugar como porque lo que decimos es que Gendarmería no tiene las condiciones en este momento para poder entregar seguridad a Manuel Monsalve y que eso solo puede ocurrir en su domicilio. Manuel está expectante, hay resoluciones que están pendientes y que tienen mucha incidencia en su estado. Estar privado de libertad es una cuestión grave para cualquier persona, en ese sentido está preocupado, pero está entero, está esperando las resoluciones. Sí, escuchando ahí la estrategia de la defensa para intentar modificar o revertir esta medida cautelar, no sé si esto de que su integridad pueda estar en riesgo pierde peso cuando es trasladado a donde está actualmente, ahí en Capitán Llaver.
Sí, yo creo que sí. Lo más probable es que en este lugar ya están todas las medidas de seguridad para que Manuel Monsalve pueda estar en prisión preventiva sin que su seguridad y su integridad física corran riesgo. Esta es una cárcel que está segmentada, que tiene reos que son de baja peligrosidad, generalmente la mayor parte de ellos asociados a delitos económicos, ya sea cumpliendo algún tipo de condena o también con alguna medida cautelar, que es la privación de libertad, la prisión preventiva. Por lo tanto, ese recurso de amparo yo creo que se resuelve al momento del traslado de Manuel Monsalve hasta acá. Tal vez el mayor riesgo para él era estar en la cárcel de Rancagua, en donde estaba en un módulo en el cual durante varias horas al día compartía con otros reos que eran de distinta peligrosidad, o internos mejor dicho, y ahí es donde se da el contexto de esta supuesta amenaza. Pero acá pareciera que eso ya podría estar solucionado. Entonces lo que se presume es que finalmente donde la defensa va a tener que pelear va a ser en la Corte de Apelaciones para poder revocar la decisión del séptimo Tribunal de Garantía, del juez Mario Cayul, que determinó que Mario Monsalve no era un peligro para la víctima ni tampoco para el éxito de la investigación, pero sí para la seguridad de la sociedad. Y eso es lo que va a tener que seguramente discutir y presentar antecedentes para poder revocarlo y de esta forma, como decía el abogado Lino Dizzi, poder tener una medida cautelar que sea no la prisión preventiva, una menos gravosa. Nosotros creemos que ellos van a presentar un arresto domiciliario en su departamento en Viña del Mar, como estaba hasta antes de que se emitiera esta orden de detención en su contra. Y claro, también hubo otra arista en esta jornada, que es una causa que nosotros no sabemos si se ha abierto, si se está investigando de parte del Ministerio Público, que es la causa de gastos reservados, en la cual el nuevo subsecretario de Interior, Luis Cordero, decía que al momento de abrir la caja donde se guardan esos dineros que están destinados a funciones principalmente de seguridad y de inteligencia, había solamente 1 millón de pesos de 50 que estaban ahí. Eso lo va a tener que justificar Manuel Monsalve en qué se gastaron, porque la Contraloría seguramente va a hacer este arqueo y va a exigirle una rendición de esos gastos. Vamos a escuchar lo que dijo el abogado Lino Dizzi y también el subsecretario de Interior Luis Cordero con respecto a esta situación, que él dice que ya Contraloría está realizando este arqueo. Efectivamente, él y eventualmente la ministra son los que tienen que rendir los fondos porque es la función orgánica que les corresponde. Dadas las circunstancias actuales, eso evidentemente va a tener ciertas modificaciones, pero entendemos que cuando ocurra, quien lo haga va a hacerlo en las condiciones en que se venía haciendo y se van a poder rendir a propósito de las cuestiones en las cuales efectivamente, con los resguardos que supone la ley para esos gastos, rendirse de forma normal. ¿Estaría todo en orden entonces? Absolutamente todo en orden. Bueno, dice el abogado Lino Dizzi que está todo en orden, que no se le podría imputar ningún delito funcionario, vale decir, mientras estuvo en el ejercicio de su cargo, ratifica la inocencia de Manuel Monsalve en eso, pero hoy el subsecretario Luis Cordero dijo que hay dineros que no están en esa caja fuerte y que va a ser Contraloría seguramente la que le va a pedir la rendición de gastos al ex subsecretario Manuel Monsalve, hoy privado de libertad acá en el anexo Capitán Llaver. Escuchemos lo que dijo el subsecretario Cordero con respecto a esta situación cuando estuvo hoy en el Congreso. A ver, cuando pasan este tipo de cosas que no son, curiosamente, no son nada excepcionales, sobre todo en cambios de autoridades, lo que uno suele pedir, que fue lo que hicimos nosotros, es la intervención de la Contraloría para efecto de lo que se denomina el arqueo y la auditoría de los gastos reservados, que es lo que está haciendo la Contraloría ahora. Por eso se abre la caja fuerte y todo lo que ustedes han conocido. Y en consecuencia todavía no termina el semestre y se estarán las instrucciones de la Contraloría para efectos de esa rendición, pero ya es un asunto que le corresponde al ex subsecretario. Hay un mecanismo de regularización que va a tener que, o de forma de rendición, que va a tener que informar la Contraloría. Yo sé que puede ser considerado un caso particular, pero no es excepcional respecto de personas que abandonan sus cargos intempestivamente sin estas rendiciones. Por eso interviene la Contraloría, porque además quiero recordar también que es ante ella quien se rinde cuenta de estos gastos. Bueno, es muy extraño cómo la Contraloría va a hacer eso, Pati y Roberto, porque según lo que tenemos entendido, estos gastos tienen como objetivo cumplir funciones relativas al orden público, a la seguridad interna y externa del país, a la inteligencia y contrainteligencia. Por lo tanto, a veces no existe conocimiento de la naturaleza de estos gastos. No se emite una boleta, por ejemplo, cuando un informante entrega información que puede ser sensible, ya sea para la seguridad interna
o desde el exterior incluso del país. Entonces es bastante curioso cómo va a lograr Contraloría que Manuel Monsalve pueda acreditar realizar gastos que muchas veces no reciben una boleta a cambio. Así que vamos a ver cómo termina esa situación y si finalmente es constitutiva de delito, porque en ese caso claramente va a haber una nueva arista penal abierta seguramente por el Ministerio Público, como se da en el Palacio de la Moneda. Seguramente también va a ser la Fiscalía Metropolitana Centro Norte la que dirija esa investigación si es que se llega a abrir. Vamos a ver qué ocurre finalmente con todo esto. Gracias, Max, por la información. Buenas tardes. Gracias, Max.